Entonces, vamos a ver el significado del coaching transpersonal holístico. La terapia transpersonal es la integración de aspectos psicológicos y espirituales trascendentales en la experiencia humana. Entonces, por así decirlo, transpersonal es lo que une. ¿Os acordáis que antes hemos hablado de Descartes, que separó el alma del cuerpo? Pues la psicología transpersonal lo que vuelve es a unir esa parte mía mental con la parte espiritual. Ahí lo vas a hacer mejor. Sí. Actualmente la psicología transpersonal es la vanguardia en psicología, es lo último que se está creando. A lo mejor tiene que pasar otro siglo, o a la velocidad que vamos, a lo mejor dentro de 50 años existe otra forma de terapia, pero ahora mismo es como si dijéramos, es lo más actual en psicología, ¿vale? Estudia lo que considera potenciales elevados de la humanidad y el reconocimiento, comprensión y actualización de los estados de conciencia unitivos y trascendentes. ¿Por qué? Porque volvemos a lo de antes, no puedo disasociar nada de lo que hay en mi vida de mí, que hasta ahora sí, o sea, éramos especialistas en hacer departamentos, esto es mi vida privada, esto es mi vida de trabajo, esto es mi vida, y realmente nuestra vida es una, en la que vivimos muchas cosas, la familia, el trabajo, los compañeros, los amigos, etc. Si disasociamos todo eso, nosotros mismos nos estamos fraccionando y nosotros somos uno. Constituye una comprensión diferente del psiquismo, de la salud, de la enfermedad, el desarrollo mental y el espiritual. Es entender que soy un todo muy poderoso y que cualquier manifestación que se produzca, ya puede ser mental, ya puede ser espiritual, ya puede ser física, tienen que ver conmigo, no es aparte. Si me tuerzo un tobillo, no es algo aislado. ¿Para qué? Se me ha torcido el tobillo, ¿qué me está queriendo decir? Es como si ahora mismo vemos que se caen las hojas de un árbol. ¿Qué nos está queriendo decir? Porque estamos en otoño, que hay una renovación en la vida del árbol. No podemos decir, porque se ha caído la hoja. No, pues, para algo está ocurriendo. Y luego es una manera, una cosa muy importante, y esto sí quiero que lo tengáis y lo anotéis y lo maticéis. Trabajar la psicología transpersonal es asumir mi responsabilidad 100%. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué diferencia hay entre culpa y responsabilidad? Bueno, responsabilidad es más, es asumir, más sano que culparse. Asumir mi responsabilidad 100%. Que culpa ya nos han metido bastante en la iglesia. No sé exactamente cuál es, pero la culpa desde luego no nos ayuda para nada. Pero sí somos responsables, pero no culpables, porque en ese momento hicimos lo mejor que sabíamos, porque no sabíamos más. Y si nos equivocamos, como todo el mundo. Exactamente. La diferencia entre culpa y responsabilidad es que yo soy una base de datos con piernas. ¿Qué quiere decir eso? Que a los 5 años tengo una base de datos de mis conocimientos, a los 10 tengo otra base de datos modificada, a los 20 tengo otra base de datos modificada, a los 40 tengo otra base de datos modificada. Entonces, yo voy a funcionar análogamente entre mi formación en base de datos y lo que tengo que hacer. Eso es asumir mi responsabilidad, no la culpa, porque la culpa tiene que ver con el ego. La culpa me hace una distorsión en la mente, una distorsión cognitiva, y es que me está diciendo que yo a los 40 años tenía que haber hecho a los 20 lo que sé a los 40. ¿Veis la diferencia? Es que es muy importante, porque me hace sentir culpable a los 40 de algo que yo hice a los 20, cuando yo a los 20 utilicé una base de datos que ahora mismo ya no es la misma, porque la tengo más actualizada. ¿Se entiende la diferencia entre responsabilidad y culpa? Porque eso es el transpersonal. Es decir, a ver, una persona, por ejemplo, que tenga una culpa pues de haber roto con una pareja pues yo qué sé, eso, a los 25 años, ¿no? Se suele dar, bastante. Y esa culpa lleva a que esa persona tenga 45 años y siga sin encontrar pareja, por ejemplo.
porque se sigue culpando, o el ego le sigue culpando, como tendría que haber hecho a los 25. Pero, a ver, hay un salto de tiempo en el que tú has modificado tus bases de conocimiento, tu base de datos. Por lo tanto, tú ya no eres la misma persona que a los 25. Tú no puedes reaccionar a lo mismo que entonces, porque tienes una base de datos diferente. Imagínate que yo rompo a los 25 con un chico porque es moreno. Y yo digo, rompo porque es moreno. Y a los 45 he conocido morenos, rubios y pelirrojos y tengo otro conocimiento muy diferente de esas personalidades. Entonces, yo a los 25 años tenía esa creencia o esa base de datos. Yo no me puedo perjudicar a los 45 por no tener una base de datos más amplia. Porque no tiene sentido. Entonces, la diferencia entre la culpa y la responsabilidad es una distorsión cognitiva del ego en nuestra mente. Por lo tanto, trabajar transpersonal es asumir, hacerme responsable de esa decisión que tomé, pero sin culpa. A ver, otro ejemplo muy sencillo. Imaginar que estamos haciendo lentejas y cojo, le voy a echar la sal y me equivoco y echo azúcar. Tengo que... O me siento culpable o me siento responsable. La culpa lo único que va a hacer es mortificarme, porque eso ya no lo voy a poder modificar. Le he echado azúcar. Pero quiere decir que si asumo la responsabilidad de decir, pues mira, me he equivocado. He echado azúcar. Ya está. Pues me las voy a comer con azúcar porque es una experiencia nueva y a ver cómo están las lentejas con azúcar. Es lo positivo. Claro. Es que es verdad. No, bueno, darse cuenta que hay que estar más Sí, más pendiente. Porque Sí. seguramente cuando le echaste azúcar Claro. estabas pensando en las emisora. Claro. Cuando saca lo positivo, hay Sí. mucho, hay un Es abanico decir, muy amplio también. me tengo que centrar cuando guiso porque no puedo estar al caldo y a las tejadas. Podemos sacar un montón de aprendizaje de nuestra responsabilidad, ¿vale? Entonces, trabajar transpersonal es trabajar 100% mi responsabilidad, no mi culpa. Esto es muy importante, ¿eh? Porque en otro tipo de psicología, en el psicoanálisis y tal, la culpa existe, ¿vale? Claro. Y por último, holístico, que es un adjetivo. En filosofía es todo lo que se considera algo como un todo. Hemos considerado al fenómeno humano la recreación como un concepto holístico determinante de toda la personalidad del hombre. A ver, holístico es que estudio biología, porque somos seres biológicos, que nosotros tenemos un sistema nervioso, un sistema circulatorio, un sistema electromagnético, por ejemplo. Tenemos un campo electromagnético del corazón que ocupa 6 metros, 3 y 3. Si nos pudiéramos ver ahora, seríamos como bolas de energía emanando desde el centro del corazón. Otra cosa muy importante, el campo electromagnético del corazón es mucho más grande que el campo electromagnético de la cabeza. Sin embargo, le hemos dado una importancia a todo lo que tiene que ver con la cabeza y no a lo que... Y fijaos, el corazón tiene un campo mucho más grande que nos une a la Tierra. Entonces, todas estas cosas son las que vamos a ir viendo para darnos cuenta de los conceptos que también tenemos erróneos, para poderlos corregir. Es decir, cuando mi corazón me dice algo, seguramente tiene mucha más razón que lo que está pensando mi cabeza. ¿Vale? Entonces, Podemos pensar que sentir. no, pero claro, cuando el corazón siente es por algo. El corazón también tiene neuronas. Quiere decir que entre lo que me dice la loca de la casa, que es lo que decía Santa Teresa de Jesús, y lo que me dice mi corazón, que tiene el doble de campo magnético a la Tierra, tiene mucha más información. También hay veces que pensamos que sentimos. No sentimos, sino que pensamos que sentimos. Sí, pero eso sería escuchar al ego distorsionado. Es decir, el ego me está diciendo, tienes que sentirte triste. Pero la lente es tan pequeña que hay que tenerlo también... Entrenamiento mental. Sí. Claro, es que es pillarte a ti mismo. ¿Quién me está hablando? ¿Yo? ¿O quién está? ¿Mi ego? Porque si es mi ego siempre o me va a atacar o me va a hacer sentir pobrecito de mí. O voy a ser verdugo o voy a ser víctima. ¿Cómo me veo yo entre esas dos situaciones? En paz. Ni soy verdugo ni soy víctima. ¿Y qué me dice mi corazón? Tu corazón nunca te va a decir que eres una víctima. ¿Dónde pienso yo que soy una víctima?
que me deja el novio. ¿Dónde se nos va toda la fuerza? Es un tal, es un cual, hay que ver. Por lo que yo le he dado, por lo que yo le he hecho. El corazón está triste, porque es una emoción, pero no juzga. La cabeza sí. Ya hablaremos de los juicios, porque hoy todo del sopetón no puede ser. ¿Vale? Bueno, entonces, coaching transpersonal holístico y herramientas. Repetimos, el término transpersonal significa más allá o a través de. Y se refiere a experiencias, procesos, eventos que trascienden la habitual sensación de identidad, permitiendo experimentar una realidad mayor y más significativa. Sus investigadores estudian lo que consideran potenciales más elevados. Stanislav Grof es uno de sus creadores. A Grof ya lo habéis visto antes, en dos vídeos que hemos visto, uno en Chile y otro hablando de cómo se creó el transpersonal en los años 60. Esa foto a mí me gusta mucho porque para ver qué es lo que vemos más allá de lo normal tenemos que correr un velo que es el de la mente consciente, porque con mi mente consciente yo no puedo ver cosas que no están ahí. Los psicólogos le llaman la mente concreta. Sí. Y la mente abstracta es la que ve un poco más... Claro. ¿De dónde...? Entre líneas, ¿no? A ver, vamos a poner un ejemplo para que veamos la diferencia entre la mente concreta o el consciente y la mente subjetiva y la mente subconsciente, ¿no? Es, por ejemplo, una intuición, ¿no? Que muchas veces las intuiciones nos salvan la vida. El otro día he visto un vídeo de JJ Benítez que dice que justo en los tiempos que aquí se decretó la pandemia y todo esto, que ellos estaban en un barco y que él tuvo una intuición y que ha sido pues bueno, como para salvarle de toda esta situación que estamos viviendo, ¿no? Bueno, pues a lo mejor eso puede venir de la mente concreta. No. Jamás, porque la mente concreta es sota, caballo y rey. Me levanto, me peino, como, bla, bla, bla. Para estudiar, para comunicarnos, pero después... Es un Windows XP. Sí. Y andamos por el Windows 2010. O sea, es algo que tiene muy poquito, muy concreto. Pero donde nos viene toda la información. Ahora bien, ¿qué pasa con la mayoría de los seres humanos? Que nos quedamos en lo concreto. En que esto es un cristal. Pero si alguien nos hubiera puesto a investigar de qué está hecho ¿Y de dónde sale? y de dónde sale, cómo se fabrica, eso no es tan concreto. Alguien ha tenido que romperse ahí la neurona para todo esto. Entonces, claro, nosotros cuando vemos el producto final ya nos parece todo muy normal, pero antes ha habido alguien que ha tenido que deshacerlo para volverlo a hacer. Entonces, la diferencia entre la mente concreta, la mente consciente y el subconsciente es que veo más allá de las apariencias, veo más allá de lo concreto, ¿vale? Espiritualidad. Descartes separó el cuerpo del espíritu, del alma, y ahora la terapia transpersonal está unificando y te está diciendo, tú eres todo. Tú eres mente, pero también eres espíritu. Tú tienes un cerebro, pero tienes otra cosa que no puedes tocar con las manos y que es igual o más viva todavía de lo que tú crees. ¿Qué es lo que nos hace existir? ¿Qué es lo que nos hace pues, tener estas grandes incógnitas, ¿no? De qué es la vida, qué es el universo, qué es Dios, etcétera, ¿no? Pero mirad, el término espiritualidad, que como casi todas las palabras vienen o del latín o del griego, esta viene del latín, dice spiritus, y depende de la doctrina, escuela filosófica o ideológica que la trate, así como el contexto en el que se utilice. Fijaos, antes de que existieran las religiones ya existía la filosofía, porque luego las religiones, Egipto, los dioses romanos, todo esto, por así decirlo, lo espiritual. Pero mucho antes de todo eso, pues estaban los filósofos. Que fijaos, curiosamente, antes hemos hablado de la psicología
y la filosofía, que lo que empezó la humanidad era con la filosofía, y en lo espiritual, si veis, venimos a la misma rama, la filosofía, ¿verdad? Curioso, ¿no? Filosofar, lo importante que es filosofar, y que en el ser humano actualmente parece que se ha olvidado de filosofar, ¿no? Entonces, en un sentido amplio significa la condición espiritual. En este sentido, y referido a una persona, se refiere a una disposición principalmente moral, psíquica o cultural que posee quien tiende a investigar y a desarrollar las características de su espíritu. ¿Por qué pone psíquica o cultural? Porque la cultura nos va a afectar desde antes de nacer. No es lo mismo nacer en el Islam que nacer en la cristiandad, que nacer en el budismo. Entonces mi concepto de espiritualidad va a ir muy ligado al concepto cultural. Por lo tanto, dicen que, por ejemplo, muchas personas que tienen experiencias más allá de la muerte, que según su cultura pueden ver al Cristo, pueden ver a Buda o pueden ver a... Exacto. ¿Por qué? Porque, ¿qué son? Que lo hemos estado hablando antes. Arquetipos. Claro, yo voy a ver el arquetipo de lo que mi cultura me ha proporcionado, y cuando estoy en un momento trascendental, como es un tránsito de mi alma de la materia a otro estado en la materia o en la antimateria, lo que veo es el arquetipo. ¿Tu creencia? El arquetipo que mi cultura me ha proporcionado. Cada uno tiene el suyo, ¿vale? Una definición de lo que es la espiritualidad, que, como ha dicho uno de ellos, la mayoría de las veces lo confundimos con la religión, y las religiones son dogmas. Es como antes he dicho, yo soy del Real Madrid o yo soy cristiano. Pues lógicamente tienes que admitir lo que otros te dicen que es. Dios son tres, o Dios Padre, Dios Hijo y Dios Paloma. Claro, si tú tienes un poquito de espiritualidad, te planteas, ¿y yo dónde ando si soy mujer? ¿No? A mí esa espiritualidad me deja un poco dudosa, ¿no? De decir, ¿dónde está mi representante? ¿No? Y entonces ya te pone en la iglesia, la Virgen. Puedes estar en un ámbito de mujer, madre, entregada, bla, bla, bla. Entonces, pero si nos vamos al budismo... Porque nos eliminaron a María Magdalena, que era la que tenía que estar ahí. Sí, pero sí es igual. Si te vas al budismo, yo, por ejemplo, que he leído sobre el budismo, los sacerdotes budistas, a las monjas les dicen que a ver si en la próxima encarnación se pueden reencarnar en varones. Y dice, pues vaya... Claro, dice, pues otros que tampoco me valen, ¿no? Entonces, vemos cómo la religión es un dogma en el que la espiritualidad está muchas veces en dudosa presencia, ¿vale? Entonces, la espiritualidad es un camino íntimo, personal, que nos lleva a descubrir muchas cosas. Pero si somos capaces, porque, a ver, muchas veces no somos capaces de desprendernos de lo que nos han enseñado como espiritual desde pequeños, ¿no? Entonces, nos tenemos que ir quitando tantas capitas de cebolla. Sí. Otra herramienta que hemos hablado antes, la respiración holotrópica. Una de las cosas que incorporó Grof al transpersonal, ¿vale? En la respiración holotrópica, yo, por ejemplo, cuando hago a alguien entrar en hipnosis, para mí el método de hipnosis preferido es el de Milton Erickson, ¿vale? Porque no es un método agresivo. Hay muchas personas que confunden hipnosis con magnetismo y no tiene nada que ver. Se pueden incluso hacer las dos y puedes afectar mucho a la persona que tengas, porque el magnetismo es entrar en su campo energético. Mientras que la hipnosis viene desde Egipto, había los llamados templos del sueño, donde o bien la gente iba a lo que se suponían que eran las sacerdotisas, que eran personas más o menos cualificadas para poder transcribir sueños que había tenido la persona, o bien a través de la hipnosis ver qué estaba afectando a ese ser, qué le estaba diciendo el espíritu, ¿no? Entonces ya en Egipto la hipnosis era muy, muy importante. Había, de hecho, hay un papiro
que se le daba, o sea, se le empezaba a leer a la persona y la persona empezaba a entrar en sueño. Esto, por ejemplo, lo hacemos mucho con los niños cuando se van a dormir. Les leemos un cuento, ¿no? Y ese cuento el niño empieza a caer en sueño. Pues la hipnosis, para mí, mejor ejecutada es esa en la que la persona va de una manera tranquila y sin exabruptos, cayendo sin dormirse, ojo, porque eso también lo veremos la próxima clase, van a ser las diferentes vibraciones que tiene el cerebro, ¿vale? En los grados en los que estamos, que es del alfa al delta, hay varios estados intermedios. El de la hipnosis es el zeta y es en el que estamos muchísimo tiempo, sobre todo cuando vemos la televisión. Estamos en trances hipnóticos. Y eso es como... Mirad, hay una barrera que nos separa lo que es la mente consciente del subconsciente, que sería la mente crítica. Cuando yo entro al subconsciente de una persona es porque su mente crítica la he anulado, porque si no, no entraría. Cuando yo rompo esa mente crítica, imaginaros que esto es la mente crítica. Entonces, con mi consciente yo veo una serie de cosas determinadas y mi mente crítica está aquí como el portero de una esta de fútbol, ¿no? Parando las pelotas que van a entrar porque yo no quiero que esto entre aquí. Pero si yo anulo esta mente crítica a través de la hipnosis, esto lo anulo, ¿qué va a suceder? Que todo lo que me entra desde aquí, entra hasta aquí, hasta la cocina, vamos. Y se va a quedar en mi subconsciente como real. Por eso fijaros lo importante que es saber manejar a la mente, que la mayoría de las veces la gente no es consciente de que está siendo manipulada. Porque esas ondas que se emiten, que es un grado entre el sueño, el estar despierto y el sueño, es donde se nos están metiendo, se nos están colando goles al subconsciente. Entonces Milton Erickson, por ejemplo, pues fue un gran... él era psicólogo y sanaba mucho a través de la hipnosis, porque claro, donde está el problema es en el subconsciente. Pero hacía que la propia persona llegara hasta el problema por sí mismo, acompañado, ¿vale? Pero por sí mismo. No sin inducirle lo que tienes que hacer, porque entonces ya te estoy manipulando, ¿vale? Entonces, es importante, por ejemplo, cuando trabajamos, es una herramienta más, la respiración. No sé si alguien de los que estamos aquí alguna vez ha tenido ataques de pánico. Yo sí. Hace ya años, momento crítico en el que yo estaba, tuve varias veces ataques de pánico. Hiperventilamos. En un ataque de pánico, el cuerpo lo que empieza es, pues ante un peligro, la adrenalina de los riñones se dispara, tu sistema nervioso se dispara, tu mente ya ni te cuento, y entonces todo nuestro sistema físico empieza a hiperventilar, a transpirar, se activa todo. ¿Por qué se activa todo? Porque de manera ancestral, nuestros antepasados, cuando se encontraban frente a un peligro, un elefante que les iba a espachurrar, tenían que salir corriendo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que nuestro sistema sigue reaccionando lo mismo. Ahora no tengo un elefante delante, tengo un banco que dice que si no pago la hipoteca me la quita. ¿El cerebro reptiliano? Claro. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando mi cuerpo se encuentra ante un peligro, sigue reaccionando como lo hacían mis antepasados, solo que la forma por fuera del peligro ha variado. Pero a mí me sigue asustando porque ¿qué significa que yo me quede sin casa? Supervivir o vivir. Como si me atacara un elefante. Me mata, me muero. Entonces, esto es importante porque en esos momentos yo acelero la respiración. ¿Y qué sucede cuando mi respiración la acelero mucho? Mi nivel de oxígeno en el cerebro se dispara. ¿Y qué pasa con el oxígeno? Que me marea. Un exceso de oxígeno, por ejemplo, cuando estos se suben por las montañas, los montañeros sufren el mal. ¿Tú explicabas de la bolsa?
Cuando tú vas Justo, como... justo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer cuando tenemos una persona que tiene un ataque de pánico, que respire en una bolsa o le pones una bolsa de papel. A mí me la han puesto en urgencias y respiras. ¿Por qué? Porque exhalas anhídrido carbónico y entonces empiezas tú mismo a regular tu... Sí. ¿Qué os recuerda esto de estar calmado a través de volver a respirar mi monóxido? La mascarilla. Claro. Estamos todos tranquilos, ¿no? Estamos todos... medio tonto. No, escuchaba un montón de veces, estoy medio sorda, medio tonta, desde que estoy con la mascarilla no escucho bien, no, y es verdad, te tienen más distraído y te tienen un poco aletardado. Estamos en ese estado que, como dice Grof, es la respiración alotrópica, me hace que salga de mi estado de conciencia ordinario para entrar en un estado de conciencia que llaman estado alterado de conciencia, en el que mi mente ve otras cosas. Entonces, él utiliza pues un remedio que es muy natural, que es tu propia respiración. Y lo que estamos viviendo en estos momentos es que se está utilizando nuestra propia respiración para... Pues sí. Tenemos que ser observadores de todo. Tenemos que ver qué está ocurriendo en nuestro entorno. Entonces, el nombre holotrópico significa movimiento hacia la totalidad y, o en dirección o hacia alguna parte, ¿no? Que es lo que nos hace, para lo que nos puede servir la respiración alotrópica. Aquí hay otras cosas que nos pueden servir también para trabajar estados de conciencia diferentes al corriente, al ordinario, como pueden ser, por ejemplo, pues los masajes. A ver, yo personalmente he tenido experiencias importantes con los masajes. Hay masajes determinados que te pueden estar haciendo, también si tú quieres que eso ocurra, que pueden estarte llevando a estados de conciencia que de repente tu subconsciente te muestra, ¿no? Y tú dices, pues manda un masaje y yo de repente he estado viendo, pues yo qué sé, que estaba en otro sitio, que me estaba ocurriendo otra cosa, porque la parte consciente se está dejando inmovilizada y a través del masaje, que eres tú, pero está tocando puntos de tu subconsciente y tu subconsciente te está mandando esa información. Esto es muy importante porque también depende de la persona que te haga el masaje, como todo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, formas alteradas de conciencia, como puede ser el mindfulness, que el mindfulness significa liberar la mente. Atención plena. Sí, digamos. atención plena o liberar tu mente. Quiero decir que a través de mi concentración, primero en mí, pero luego voy a salir de mí. Es como que me salgo de mi mente y entonces me doy cuenta de que soy mucho más que el cuerpo. Pero sin embargo tienes que empezar por ahí. Es como la llave, ¿no? Tenemos también el yoga. Hay personas que tienen experiencias muy importantes, psicológicas, con los ejercicios del yoga o en clases de yoga. De hecho, mucha gente ha tenido, en los últimos años, el yoga ha tenido un boom y ha sido, aparte que somos muy esnovistas, todos. Sí. Yo no creo que todo el mundo utilice las cosas igual, pero bueno, son formas que podemos utilizar en el mundo de la forma. Daos cuenta que estamos en el mundo de la forma para poder llegar a otros fines. Entonces habrá personas que les haya servido y habrá otras personas que no les haya. A todos, bueno, pues el conocernos nos va bien, ¿no? El saber, el tener experiencias. Entonces, a ver, ¿por qué pongo ahí que esto es una herramienta? Porque todo lo que nosotros hayamos aprendido en nuestra existencia, me da lo mismo si es astrología, como si es sofrología, como si es yoga, todo lo voy a poder emplear para llevar a la otra persona a un estado de conciencia que no sea el ordinario. Mirad, muchas veces, para inducir a una persona a hipnosis, pues la haces que se relaje, que cierre los ojos, empiezas a hacer que el cuerpo se relaje, a que baje la tensión, porque si vienen del metro, en Madrid, por ejemplo, o del trabajo, llegan. Entonces, primero,
cuando llega alguien, lo primero que hay que hacer es que bajarle ese estado de aceleración en el que está. Pero luego, a lo mejor le dices a esa persona, bueno, pues vamos a contar de 100 para atrás y dime qué ves. Y te dicen, no veo nada. Y dices, a ver, entonces ya tienes que llevar un poco a esa persona a inducción. A decir, figúrate, imagínate que estás en una playa, que estás en un bosque, que estás... Tenemos que hacer que esa persona se ponga en un contexto, porque si no, a lo mejor hay gente que no hace falta que les tengas que decir nada y hay otras personas que les cuesta más. O bien porque tienen miedo, porque es la primera vez que van, porque no confían todavía en ti. Final de cuentas, fijaros, muchas veces la hipnosis es más auditiva que óptica. De hecho, Milton Erickson tiene un libro que se titula Y seguirás mi voz. Yo he hecho sesiones de hipnosis por teléfono, porque hay personas que han estado trabajando conmigo un tiempo y ya en cuanto empiezo a hablarles, hay veces que ya se me han dado. La hipnosis nunca hay que dejar que la persona se duerma, porque si la persona se duerme no puedes trabajar nada. Es un estado entre la vigilia y el sueño, ¿vale? La persona no puede estar ni despierta, ni dormida. En ese estado intermedio es donde se puede trabajar la hipnosis, o con la hipnosis, mejor dicho. Pero ya os digo que va mucho a que le podáis guiar o que podáis hacerle algún tipo de reflexión, que ves que está ocurriendo. Yo he tenido cosas muy... Una vez una persona que se veía en una cárcel y bueno, pues a través de, no me acuerdo cómo fue, de decir, bueno, pues ahora vas a ver una llave en la pared y vas a abrir y tal. Y me dijo, dice, yo hace media hora que he salido ya de allí y yo iba todavía por coger la llave. ¿Sabéis? O sea, ocurren estas cosas porque esa persona está en algo que tenía en su subconsciente. Y otras veces eres tú quien tiene que guiarle para que pues mira, a lo mejor alguien que viene y te va a dar la llave o cosas por el estilo. ¿Para qué todo esto? Pues muchas veces para sanar heridas que están ahí en nuestra psique subconsciente y que no sabemos qué está ocurriendo. Se nos repiten experiencias una y otra vez de relaciones, de trabajos, de tal, y a lo mejor no tan sencillo como una buena relajación y que alguien te pueda llevar a ese punto que tú necesitas y se soluciona. ¿Es posible lo de que alguien que tenga experiencia en la hipnosis y todo esto y lo haya hecho con otras personas pueda hacérselo a sí mismo? A ver, existe la autohipnosis, claro. De hecho, Brian Weiss, que es uno también de los más famosos a nivel de hipnosis, hay audios grabados por Brian Weiss y lo puedes hacer. A ver, la autohipnosis es que en la literatura y a través de la historia hemos tenido también mucha gente que nos ha dicho, por ejemplo, el que escribió Tom Sawyer, que no me acuerdo cómo se llama, Mark Twain, tiene un libro que es El vagabundo de las estrellas y es un hombre que le metían en camisas de fuerza y él hacía viajes astrales. Claro, cuando te inmovilizan físicamente, por narices tienes que utilizar tu mente. Y de hecho, grandes personas de este mundo, por ejemplo, uno de ellos fue Mandela. Mandela se pasó en prisión, pero como zulos, inmovilizado prácticamente, y cuando eso sucede, ¿qué te está diciendo la vida? Pues como este hombre, el que iba en silla de ruedas, el Hawkins. ¿En dónde se ha proyectado ese hombre? En el espacio. A ver, tú no vas a correr los 100 metros lisos. ¿Con qué puedes trabajar? Con tu mente. Cuando naces con una limitación, ¿qué te está queriendo decir la vida? Porque seguramente llevas, vidas y vidas y vidas en los que lo físico está siendo predominante para ti. Entonces, en esta vida vas a tener una situación en la que la opción única que vas a tener es trabajar con tu mente. Entonces, más allá de lo que nosotros podamos ver, una limitación física, un problema, una tara, es para qué está ocurriendo eso. El transpersonal te lo trasciende y te dice, por esto. Mientras que la mente ordinaria lo único que ve es la limitación. Fíjate, pero no puedo correr.
Pero es que si Hawking hubiera podido correr, nunca hubiéramos leído todo lo que ha descubierto del origen del universo, por ejemplo. O sea, que es que todo tiene su porqué y su para qué. Y esto la mente ordinaria no lo ve. La mente ordinaria se queda en la limitación. Entonces, como vemos, todo lo que podamos aprender o que hayamos aprendido en nuestra vida lo podemos integrar en este trabajo transpersonal. Y todo va a sernos útil. ¿Y la sofrología, que lo puedes explicar en pocas palabras? Sofrología es un estado parecido a la hipnosis, es una relajación profunda. Hay veces que la persona no llega a estar en un estado muy profundo de hipnosis, pero como no hay un barómetro para decir estás o no estás en hipnosis, hay gente que te pone incluso para leerte el ritmo cardíaco y decir, pues a partir de estas pulsaciones ya es hipnosis o no es hipnosis. Para mí no es más significativo que lo que luego la persona puede empezar a desarrollar a través de ese estado en el que esté, o muy relajado o en estado hipnótico. Yo he visto gente hacer hipnosis de espectáculo, que la hipnosis de espectáculo no tiene nada que ver con, por ejemplo, con la hipnosis ericksoniana, y realmente a una persona la tienes que dormir y despertar varias veces para que luego en el momento que tú quieras que esa persona haga algo determinado, lo haga. Entonces es otro tratamiento diferente en la hipnosis de espectáculo que la hipnosis no sé si habéis visto. ¿La sofrología en concreto? Sería un estado profundo de relajación, sin llegar al estado hipnótico, ¿vale? Bueno. Entonces, ¿qué es ser coach transpersonal holístico? Pues la palabra coach significa en inglés entrenador. ¿Vale? Entonces es una denominación genérica que muchas escuelas han determinado que ellos serán los dueños de la palabra, y no, yo es que somos escuela de coach, sí, pero es que es una palabra genérica. Entonces coach puede ser esto, puede ser un coach de empresa, puede ser, nosotros nos denominamos coach de vida. ¿Por qué? Porque trabajamos con el ámbito personal del individuo. Pero hay tipos, el coach es un entrenador personal también, en gimnasia, un coach es un entrenador en los negocios, hay diferentes tipos de coach, ¿vale? Entonces, es una persona que se ha formado para motivar, para enseñar técnicas que ayuden a alcanzar las metas que se quieren conseguir, independientemente del sector en el que yo me esté moviendo de coaching. ¿De qué cosas se ocupa un coach y qué función tiene? Pues en el plano práctico es un observador y un escucha activo. Volvemos a que el coach no tiene que dar soluciones a nadie, simplemente es hacer, ahora lo veremos, el espejo. Entonces, aquí explico, será el propio cliente quien lo haga, y a través de ese proceso dialéctico entre las dos partes, utilizando el cuestionario espejo, como mucho el coach se encarga de mostrar el camino a la persona que tiene delante, ¿vale? Entonces, nosotros podemos acompañar a la persona que abra puertas, pero nosotros no vamos a abrir esas puertas. Entonces, encontramos con que el coach transpersonal holístico es hacer de espejo donde el otro ve lo que no puede ver de sí mismo. Acordaros, si yo no conozco mi cara, pero me encuentro con otra persona enfrente y veo que tiene dos ojos, una nariz, una boca, ¿qué me está haciendo pensar? Pues que yo me parezco, que yo tengo que ser muy parecido a eso que estoy viendo. Entonces, el hacer de espejo es que el otro pueda ver lo que no se ve del mismo. Y ese es mi arte. El que yo tengo que hacerle ver, o que vuelva a decir, ¿te estás escuchando? Muchas veces decimos cosas y tú dices, por ejemplo, yo es que esto no puedo, o yo no soy una negada, o esto no es para mí, o ese tipo de cosas, automáticamente hay que decir, ¿te estás escuchando? Porque te estás tú misma planificando el que no. Está en el no. Claro, esas cosas tenemos primeramente que ser... Claro, tenemos que tomar conciencia para al otro mostrárselo como un espejo. Porque como dijimos en un momento determinado, si yo me levanto por la mañana y veo que el espejo está despeinado, cojo el peine y me pongo a peinar el espejo. No, tiene que peinar dos. Porque el que está despeinado no es el que estoy viendo ahí enfrente, soy yo.
pero para eso tengo que tomar conciencia. Otra cosa importante, a la gente nos encanta ayudar, pero como resulta que somos espejos, en realidad lo que yo estoy es pidiendo ayuda. Entonces es muy importante dar la ayuda cuando la persona la pide, porque cuando vamos detrás de alguien diciéndole ven que te quiero ayudar, hacemos el efecto rebote, porque esa persona seguramente que todavía no está preparada ni para que tú le ayudes ni tú tampoco. Entonces cuando alguien te pide ayuda, por supuesto, porque es su momento. Yo aquí pongo por ejemplo la imagen de Jesucristo cuando predicaba. Yo no veo ningún pasaje en la Biblia que diga y Jesús ayudaba a los leprosos. Es que no suena la palabra ayuda en ninguno de los 4 evangelistas. Y fijaros que para el mundo de la cristiandad Jesús es el sumo exponente, ¿no? Yo no leo los evangelios que le iba a ayudar a nadie. No se nombra esa palabra en ninguna parte. Sin embargo, nosotros, yo quiero ayudar. Tú quieres ayudar porque en el fondo lo que necesitas eres tú. Yo, fijaros, yo estuve 3 años yendo a hacer voluntariado en prisión de mujeres. Yo recuerdo... yo recuerdo el alivio que para mí, que esas mujeres me daban, porque es que es un verdadero regalo cuando tú puedes tú vas hacer... a ayudar y al final... Ellos son los que te dan. Sí. Entonces, lo que no sé es si yo me sentía prisionera o a lo mejor es un programa de mi transgeneracional, de que mi abuelo fue prisionero en la guerra, vete tú a saber qué. No he llegado nunca a profundizar ahí, pero sé que no fue por casualidad porque es que fueron 3 años. Y fueron 3 años en los que realmente la única que estaba siendo ayudada era yo. Porque era hacerme ver lo que es la libertad. Yo podía entrar y salir de allí, las que estaban allí no. ¿Qué tenía yo que aprender, no? Pues esto es como todo. Si tú crees que tú vas allí a ayudar a alguien, estás entendiéndolo al revés. Hay una pequeña parte de ego en el querer ayudar. Uy, también. mucha. Eso es el ego, el que te dice, no, tú ayudas. Es importante, porque estás ayudando a los demás, entonces es importante, estás siendo reconocido. Sí, pero darse cuenta. Entonces, La importancia es del ego. Eres, fíjate tú, te engrandece como persona porque eres, es un pilar donde llegues. te engrandece, punto. Como persona no. No, claro, porque te engrandece, pero no para tu ego. Por eso. Yo veo lo que yo hago, porque es que... Por eso os digo que en esto tenemos que ser conscientes de que si una persona incluso viene a terapia y quiere hacer algo, vais a notar enseguida sus puntos donde no se deja. Entonces tú sabes que o a lo mejor le han obligado a ir o a lo mejor está equivocadamente, porque la terapia transpersonal no es para todo el mundo, ojo, tienes que estar como muy abierto o como tener un concepto muy diferente, porque si no la mayoría se va al psicoanálisis. ¿Se estudia en la universidad? Sí, es una rama de la psicología. Lo que pasa que, bueno, como os he dicho antes, es lo más nuevo que hay en psicología y no todo el mundo está de acuerdo, porque hay psicólogos psicoanalistas que no están de acuerdo con la psicología transpersonal. Es que tampoco les interesa a ellos, porque se les acaba también un poco, en cierto modo, ese... No el ego. Sino eso. Se les acaba el ego. Esa ayuda que están dando, que ya no te la estoy dando porque te estás ayudando tú mismo. Claro. Entonces se le está acabando el protagonismo de yo soy psicólogo. Claro. No, a ver, puedes ser igualmente protagonista, lo que pasa que ¿qué haces con la culpa? Ya. ¿Dónde la metes? ¿Qué haces con el perdón? Con el verdadero perdón, ¿no? Ese de que yo te perdono porque yo soy más bueno y tú eres un chungo, ¿no? Entonces, hay piezas que chocan y no. Entonces, Pero ellos llevan mucho tiempo. no todo el mundo está, porque yo he atendido personas que no estaban preparadas para abrirse a ese, aunque sea tímidamente, ¿no? Aunque sea siquiera proponerme, bueno, voy a intentarlo, ¿no? Hay gente que se cierran frontalmente Una manera de y no, pues eso hay que dejarlo porque todavía no es su momento.
quiere decirse que no todos estamos en el mismo curso. Bueno, estos son documentos que en su momento os daré por mail, que son los documentos para poder trabajar y todo esto. Y bueno, quiero terminar con la frase de, como se habla de Milton Erickson, que fue un terapeuta y hacía hipnosis, que dice: desarrolla tu propia técnica, no intentes usar la técnica de otra persona. Descúbrete tú mismo naturalmente. Es el individuo respondiendo al individuo. Esto es muy importante, porque podéis tener muchas herramientas, podéis tener todo lo que queráis, pero si queréis ser como otro, nunca vais a ser verdaderos en vosotros mismos. Yo os voy a dar herramientas, Después ya cada uno tenemos pero que- después, mirar, esto por ejemplo lo explica un curso de milagros diciendo los maestros. Dice, cada maestro tiene su propio curso. ¿Por qué? Porque cada maestro tiene sus experiencias que descubrir y que vivir. Entonces nadie puede ser, en ese sentido, no es una cuestión de ego, es una cuestión de que cada uno tenemos una evolución diferente. Yo no sé las vidas que cada uno puede haber vivido, ni las experiencias recopiladas en todas ellas, pero cada uno aquí estamos, aunque parezca porque estamos todos por lo mismo, en el fondo cada uno tiene sus diferencias. Pues esto es igual. Tú tienes que ser tú. Mira, uno da su punto, digamos, su esencia, ¿no? Claro, porque tú eres quien tiene, se te mostrarán en el libro del maestro, dice que cada persona que aparece es con un proyecto determinado, porque así se eligió en el principio del tiempo, cuando creamos el tiempo, porque el tiempo lo creamos nosotros. Entonces ya hubo ahí un pacto de cuándo, dónde y cómo, de qué manera nos íbamos a conocer. Entonces lo que yo tengo que aprender de ti no es lo mismo que tiene que aprender ella o lo que tú tengas que aprender de cada uno. Por eso es el que tú seas tú y no trates de imitar a nadie. Porque cuando tratamos de imitar a otros dejamos de ser nosotros, entonces dejamos de aprender lo que nosotros tenemos que aprender. Entonces, bueno, con esta frase termino la exposición sobre la psicología transpersonal. Espero que haya quedado meridianamente claro qué es la psicología transpersonal y qué caminos nos está abriendo en estos momentos a la humanidad para poder avanzar más todavía en este cambio que está teniendo la humanidad de entendimiento mental. Que a ver, yo creo que era un cambio que estaba en un proceso y que de repente involucionó, porque cuando, sobre todo a partir del cristianismo, hubo mucha confusión, el ego llevó a su terreno un movimiento espiritual, lo convirtió en un dogma y nos quedamos en la forma, no en el fondo. Entonces, ahora es como que estamos deshaciendo ese camino equivocadamente egoico, en el que había buenos y malos, en el que había castigo y premio. Y mucha culpa. Sí, claro, si hay castigo es que hay culpa, porque la culpa y el castigo es lo mismo, prácticamente. Así que nos hacían pegarnos en el timo. Sí, sí, en el timo precisamente. Mi culpa, mi culpa, mi culpa. Mi grandísima. Todos los días. Entonces, todo eso lo tenemos que desandar y a ver, pues efectivamente hay generaciones que esperemos que aprendan de otra manera, porque se tiene que aprender de lo malo. Aprender de lo bueno es muy sencillo, ¿no? De donde tenemos que aprender es de los errores, precisamente. Así que bueno, a ver, ¿qué es la psicología transpersonal, Alejandro? Ole. Pues mira, es una rama de la psicología que lo que va buscando también un poco más es la esencia de la persona y dejar un poco a un lado pues la materia. ¿No? Más que dejarla al lado es integrar todo. O integrarlo, ¿no? Es integrar mi cuerpo, que tiene una mente, que la mente es tangible. No. Hemos dicho antes que comparativamente la mente era
Internet. Sí. Luego entonces nuestro No, cerebro... internet no es la mente. Sí, lo que es el ordenador sería el cerebro, Ah, eso sí. Sí. ¿vale? Pero la mente no no es local. Vale. La mente no es local. El cerebro sí, el cerebro lo tenemos aquí, ¿no? Pero la mente no es Te local. puede llevar a donde quieras. La mente está en todas partes. Todo es mente. Eso partiendo de la base de que uno de los libros que tenéis que leer es las leyes de Kybalión. Y el principio es que todo es mente. El primer principio de Kybalión es que todo es mente. Y la mente no es local. La mente está en todas partes. Por ejemplo, una flor en el Everest. Llegamos a la cima del Everest y vemos una flor. ¿Eso qué es? La mente que ha creado una flor ahí. ¿Es local? No, porque puede haber otra flor en el Himalaya, o sea, en los Andes. Entonces, ¿producto de tu imaginación? Tampoco. La mente no es tu imaginación. Tu imaginación es parte de la mente. Ampliándolo, el universo es mente. Lo que crea la mente son los planetas, los asteroides. El producto. Lo que crea. No es el producto, es lo que crea y puede tener formas muy diferentes. Pueden ser gaseosas, pueden ser visibles, no visibles. Date cuenta que aquí ahora mismo hay ondas wifi. Y las ondas de la luz. Nosotros no estamos viendo ni las ondas wifi ni las ondas de la luz. Porque nuestra capacidad visual de nuestro ojo no está capacitada para eso. ¿Pero eso quiere decir que no existen? Quiere decir que nuestro ojo no la capta. El universo es mente, pero nuestro ojo no capta todo lo que hay. Es que hemos venido usando la palabra mente. Para el cerebro. Claro. Es que el cerebro y la mente son dos cosas que no tienen nada que ver. Es como Internet y el ordenador. Una cosa es el ordenador y otra cosa es Internet. Con Internet ahora mismo podemos estar conectados desde Alaska a la Patagonia, pero ¿eso es el ordenador? No. Entonces tenemos que diferenciar, que ella lo ha dicho. Además está el ser, que tampoco es la mente. Claro, pero vamos a empezar por lo más fácil de poder entender que, como os he dicho antes, antropomórficamente el ser humano va creando según se va descubriendo a sí mismo, y lo que hemos llegado ya ahora mismo es a descubrir la mente a nivel abstracto y a nivel subconsciente, ¿no? Que es todo. Pero claro, con una mente muy limitadita como la tenemos en XP, entender algo tan brutal se nos viene grande. Hay que ser sinceros, se nos viene grande. Los estudiosos, Ken Wilber, Grof, Jung, fue gente que dedicó su vida a eso. Y con todo y con eso no han llegado a todo. Llegaremos, pero lo mismo cuando lleguemos hemos mutado y ya no tenemos cuerpo. Bueno, pues con esto vamos a cerrar esta sesión de hoy, y si hay alguna pregunta, pues es el momento, o callaros para siempre. Yo llevo tanta información ahora mismo en el cuerpo que te quería preguntar un par de cosas y no me acuerdo. Bueno, entonces no te preocupes. Después me llegarán. Después te llegará. Sí. Ahora mismo... Bueno, pues con esto despedimos esta sesión de hoy de la clase de Psicología Transpersonal desde Formacas, la casa de acogida de Pepe Bravo. Espero que os haya gustado.